Dios les bendiga. Este es Ángel Rosado, presidente internacional del ministerio La Voz de Jesucristo para las Naciones, y también la persona encargada de este canal, La Voz de Jesucristo.tv. Como les dije, soy Ángel Rosado. En esta tarde vamos a hablar sobre las Sagradas Escrituras. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? Porque mire, todo el mundo está transmitiendo programas, está hablando diferentes temas, está trayendo temas teológicos, videos de todo. Mire, y lo máximo que tenemos que hacer es traer realmente lo que es las Sagradas Escrituras. Yo no puedo traer un tema bíblico, nadie puede traer un tema bíblico sin conocer las Sagradas Escrituras, por la sencilla razón de que, pues, básicamente todos los temas teológicos bíblicos tienen que venir contenidos de la Sagrada Escritura. Hay varios elementos que yo quiero compartir con ustedes hoy. En estos elementos yo quiero hablar sobre, primeramente, qué son las Sagradas Escrituras. El segundo punto, quién es su autor. El tercero, su propósito, el canon de las Sagradas Escrituras, su composición y su lenguaje. Después que hayamos examinado estos 6 elementos, vamos a estar más conscientes y vamos a estar seguros de que nosotros estamos prácticamente predicando, ¿verdad?, el libro correcto, y que estamos hablando sobre temas correctos porque ya conocemos qué es las Sagradas Escrituras. Mire, las Sagradas Escrituras es primeramente la palabra de Dios escrita, y cuando hablamos palabra, hay una palabra griega que significa logos, que significa palabra en acción o palabra hablada. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta palabra, nos damos cuenta que al principio de la creación, la Biblia narra 7 días donde dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, ¿verdad? Y todos los días fue diciendo Dios algo, y cada vez que Dios hablaba se producía algo. Entonces quiere decir que las Sagradas Escrituras, como es la palabra de Dios escrita, tenemos que estar atentos a ellas por la sencilla razón de que pues nosotros tenemos que ver qué es la voluntad de Dios escrita, y como es la voluntad de Dios escrita, pues entonces básicamente debemos de leerla y saber que se produce algo inmediatamente usted lee la Escritura. Porque en la misma forma que Dios habló los 7 días para crear el universo y se creó algo y surgió algo cuando Él habló, en la misma forma que cuando usted lee las Escrituras surge algo. El otro de los puntos de la Escritura es que su veracidad es comprendida a través de la figura de Jesucristo. O sea, Jesucristo citó las Escrituras en todo tiempo. Inclusive habló sobre que su autor era el Padre, o sea, Dios Padre. Que Dios era el autor de la Escritura y que por lo tanto las palabras que Él hablaba no eran palabras propias, eran palabras que eran inspiradas por el Dios. O sea, que eran palabras que no eran de su propia voluntad, sino de la voluntad de Dios Padre. Entonces quiere decir que cuando usted ve una figura como Jesucristo, y la Biblia dice, ¿verdad?, en 1 Corintios, donde Pablo dice que sed imitadores de mí como yo de Cristo, pues ahí entonces en la palabra nos damos cuenta que si nosotros imitamos a Pablo, y Pablo imitó a Cristo, y Cristo imitó al Padre, pues entonces quiere decir que esta imitación surge. Yo imito a alguien cuando estoy corroborando y estoy seguro de que lo que yo estoy imitando es algo correcto. Lo que yo estoy imitando es algo que me va a llevar a una profundidad, que me va a llevar lejos, ¿no? Como se dice en el argot, se dice lejos. No, me va a llevar no lejos de distancia, sino que me va a llevar a un progreso. En esa forma es que podemos, ¿verdad?, entenderlo. Entonces la veracidad de la Biblia se ve a través de Jesucristo porque Él la cita. Habló de los profetas, habló de los escritos, habló de la ley, ¿no? Entonces pues quiere decir que Él citó todo lo que es el Antiguo Testamento, y de Cristo en adelante surge la segunda parte de las Escrituras, que es la vida de Jesucristo, la vida de los apóstoles y todo lo que ocurrió dentro de ese marco del periodo bíblico en el siglo I. Otra de las cosas es que existe un testimonio interno en su mensaje. La Biblia tiene un testimonio interno en su mensaje. Y esto se puede interpretar como que nosotros no estemos buscando mucha interpretación bíblica. La misma Biblia se interpreta. Mire, la Biblia está diseñada en forma de cadenas de temas. Cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que diferentes personajes bíblicos hablaban sobre temas específicos y que esos temas estaban soportados por las diferentes etapas bíblicas. O sea, quiere decir entonces que existe un testimonio interno en su mensaje.
El segundo punto que yo quiero hablar sobre la Biblia es sobre quién es su autor. Es Dios. Aparece 4 letras. Y, H, W, H. Ese es el autor de la Biblia. Aparece el nombre Elohim en el primer verso bíblico. Entonces la Biblia misma dice que Él es yo soy el que soy, ¿verdad? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando usted va a los versos bíblicos, mire, como Génesis 1:1, como Éxodo 3:14, Segunda de Timoteo 3:16, Segunda de Pedro 1:20 y 21, y Apocalipsis 4:1 y Apocalipsis 14:13, está diciendo la Biblia que el autor de esta Biblia es Dios. Y que Dios tiene un nombre, ¿verdad? Que ese nombre, pues, las letras que yo leí. Y que cuando usted va al texto masorético, que es una de las versiones que después se creó porque empleó las vocales, aparece la palabra Yahvé. De esas 4 letras del tetragrama que aparece, ¿verdad? Dentro del vocabulario hebreo, ¿no? Que la interpretación hebrea del Dios bíblico, que por eso es que no le ponen nombre y le prefieren llamar el Eterno, porque ellos entienden y comprenden que el primer nombre que aparece fueron esas 4 letras. Entonces, pues de ahí en adelante, pues el mismo Dios se presenta y habla con Moisés y le dice en Éxodo 3, yo soy el que soy. O sea, entonces, si nos vamos a dejar llevar por ese yo soy el que soy, muchos temas vamos a traer aquí en este canal. Uno de ellos, pues, si Dios es singular o es plural. Otro de ellos, ¿verdad? Sobre, pues, la forma de Dios, los nombres de Dios y el origen de Dios, ¿no? Dios tiene un origen porque, fíjense bien que la palabra Dios tiene un origen. O sea, el personaje de Dios es eterno, pero la palabra Dios tiene un origen, ser supremo. Entonces, ¿ser supremo de qué? ¿O de quién? Ser supremo de una creación. Hasta que no hubo una creación, pues se puede comprender que Dios existía, pero era un ser solo, porque no era superior a nada, porque no había nada creado. Después que empezó a crear, se convirtió en ser supremo, pero Dios siempre fue eterno, y lo tengo que recalcar para que esto, ¿verdad? Estas personas que a veces graban videos y le cambian las voces, o empiezan a decir, mira lo que dijo, mira lo que no dijo, pues tengo que hacer la nota aclaratoria de que Dios es eterno, ¿no? Y la Biblia lo explica claramente en Isaías 7:14, Isaías 9:6. O sea, la Biblia explica claramente que Dios es eterno. No hay una comprensión humana de cuál fue el origen de Dios. Pero cuando vamos a la palabra Dios como supremo, entonces el origen fue cuando hizo creación. Que eso es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Y lo estoy explicando de esta forma. El otro punto de esto es su propósito. El propósito de la Biblia es un propósito definido. La palabra de Dios es una palabra definida. Y cuando vamos a la palabra de Dios, aquí hay muchas cosas que hay que considerar. Primero, la palabra, el propósito de la palabra es revelar quién es Dios. La palabra revela quién es Dios porque Dios se dio a conocer a los hombres a través de la Escritura. Dios se dio a conocer a los hombres a través de la expresión verbal que se convirtió en escrita. Y ahí es donde aparece la versión Logos y la versión Rema. La versión la versión hablada, la versión inspirada y la Rema, que es la versión escrita. Entonces esta combinación de ambas hace que Dios sea real, ¿no? Y que la realidad de Dios no solamente se oye en la voz, sino en la voz de Dios, sino que también en la palabra escrita se puede ver que hay una concordancia entre lo que Dios dijo y lo que Dios escribió. Y tiene que haber una concordancia porque una de las cosas que ocurre aquí es que Dios no se equivoca. La Biblia es inerrante, la Biblia no tiene error y la Biblia es... Podemos decir que nosotros podemos aplicar el término de la sola escritura, porque nosotros creemos, por lo menos el tema mío es la escritura. O sea, podría haber libros que podrían hablar de Dios y hablar ciertas cosas y se pueden considerar siempre y cuando, ¿verdad?, vayan acorde con lo que está escrito en la palabra. El canon hebreo se cerró y hay múltiples cosas que están pasando últimamente que hay que explicarlas poco a poco, pero que este video no va a ser para eso, sino que en este video yo estoy explicando la Biblia como tal, porque yo quiero que entienda. Fíjese, este es el tercer episodio que estoy grabando, y en el tercer episodio lo que quiero que usted entienda es que yo tengo que hablar de quién es Dios primero y después qué es la Biblia, para que entonces sepamos que Dios es un ser, y que este ser reveló algo escrito y empezó a narrarle a los escritores, y cuando le narró a los escritores, se plasmó en la Biblia. Y se puede corroborar porque ahora mismo, fíjese que cuando Moisés subió al monte,
pues la Biblia explica claramente, ¿verdad?, que él bajó con las tablas de la ley. Bajó con las tablas de la ley y cuando usted lee bien los escritos, todo lo que está dicho ahí en el libro de los Éxodos, el libro de Éxodo está diciendo que básicamente con el dedo de Dios se escribió, ¿no?, las tablas de la ley. Entonces, pues Dios escribe. Y para corroborarlo eso, no solamente en los libros de la ley, sino en los libros de los profetas, también podemos ver entonces el área donde cuando estaba la fiesta del rey Belsasar, ¿verdad?, que Dios escribió en la pared. O sea, Dios escribe. Y no solamente eso, cuando usted va al Nuevo Testamento, Jesucristo hizo lo mismo. Mientras estos hombres acusaban a esta mujer, de momento él se inclinó a la tierra y empezó a escribir con su dedo. Quiere decir entonces que hay un propósito y la Biblia tiene un autor, y esta Biblia, ¿verdad?, es un libro bastante bien elaborado, ¿no? Es algo que es el libro más exacto que yo haya visto en mi vida. O sea, yo he leído muchos libros, yo he leído muchísimos libros, yo he leído mucho más de 1000 libros y tengo que decir que la Biblia es el libro más exacto que yo haya visto en mi vida, por la razón de que tiene un propósito definido y es revelar a Dios. Entonces, si la Biblia se decide a revelar a Dios, entonces quiere decir que está revelando al ser supremo, ¿no?, al ser que no se equivoca, al ser que todo lo sabe, al ser que todo lo puede y al ser que todo lo hace. O sea que estamos hablando que estamos en presencia, ¿no?, del libro más exacto que podamos entender, y ese es el libro que yo voy a estar enseñando en este canal, o sea, la Escritura. Entonces, para defender después del propósito de las Escrituras, fíjese bien que dice que uno de los propósitos es dar a conocer a Dios, ¿no? Él revela quién es Dios. Da a conocer el plan de salvación. Mire, si usted no da a conocer el plan de salvación en cualquier canal de YouTube, donde quiera que usted predique, usted está predicando un evangelio incompleto. Porque la Biblia, en los propósitos, mire, hay 4 propósitos que yo puse aquí, hay un sinnúmero más. Lo que pasa es que yo no voy a ir extensamente a ir propósito por propósito para tener videos grabados de 2, 3, 5 horas. La predicación debe ser hasta 30 minutos, ¿no? Y los predicadores de antaño y los predicadores grandes que han escrito libros te pueden decir que 30 minutos es una predicación efectiva. Inclusive yo como educador, yo tengo también un doctorado en educación, te puedo decir que después de los 30 minutos, los 35 minutos, ya la persona no te va a atender de la misma manera, porque se pierde el interés en la comunicación. Hay algo que se interrumpe en ese tiempo, y por eso 30 minutos es suficiente. Pero fíjese bien, mire esto, el otro propósito, porque son 4, sería que el propósito bíblico dirige a la humanidad hacia Dios. Y esto es bien importante, hermanos, porque mire, hay un ciclo, y yo voy a explicar un video aquí sobre ese ciclo. Y en ese ciclo, lo que yo puedo ver a través de la Escritura es que Dios va dirigiendo a través de ese ciclo al ser humano. ¿Cómo puede hacer esa dirección? Escrita. Las instrucciones más específicas a cualquier ser humano que se le puede impartir son instrucciones escritas. Porque la instrucción escrita es aquella que cuando a ti se te olvidó algo, tú vuelves a lo escrito y ¿qué haces? Lo corroboras a ver si estás haciendo correctamente. Lo que está escrito puede ser corroborable porque puedes volver hacia atrás, leerlo otra vez, a corroborar si de verdad lo que tú estás haciendo es correcto o no. ¿Entiendes? O sea, la instrucción, el propósito bíblico, el tercer propósito es que dirige al hombre hacia Dios. La humanidad es dirigida hacia Dios a través de las instrucciones escritas que son la palabra de Dios. Entonces, si nos vamos a ese particular, fíjense bien que a mí me gusta la palabra cuando aparece en Hebreos 4:12. Y yo lo voy a buscar, fíjese. Yo me sé el verso, pero lo voy a buscar porque a veces cuando una persona se sabe el verso y no lo busca, se presta para muchas cosas, ¿no? Pero si yo busco el verso y se los leo aquí delante de todo el mundo y pueden corroborar en sus Biblias, yo uso siempre la Reina Valera. Hay gente que la critica, a mí me encanta la Reina Valera. Y prevaleció muchos años esa versión, pues porque tiene más o menos más exactitud, ¿no?, en la traducción. La gente dice que no, y cuando usted viene a ver, los que dicen que no saben ni por qué dicen que no. Yo le puedo decir que sí, porque hay ciertas palabras sí que están traducidas
tan literal que le quita quizás como por ejemplo en Juan 1:1 aparece en el principio del verbo y realmente el logo significa palabra. Pero cuando usted las pone juntas y compagina eso y los pone todas y las compara, usted se da cuenta que puede ser verbo también porque es palabra viva, ¿no? Palabra en acción. Pues puede ser verbo porque el verbo es la acción de la oración en la gramática. No hay problema con eso. Ahora, mire Hebreos 4:12. Cuando usted lee Hebreos 4:12, usted se da cuenta de un particular. Mire, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda palabra de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí hay profundidad. Y le voy a explicar algo. Las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este verso encierra todo lo que es la Biblia. La Biblia puede entrar en lo más profundo. Mire, no se deje engañar cuando una persona dice, no, porque yo tengo en el corazón algo. El corazón es engañoso. Ya el corazón no está en la condición que fue creada. La condición del corazón fue creada en eternidad. Pues cuando usted va al libro de Eclesiastés 3:11, la Biblia está diciendo que el corazón del hombre fue hecho en eternidad, ¿no? Pero ya la condición del corazón no está en eternidad, está en perdición. El corazón es engañoso, ¿verdad? Y si el corazón es engañoso, entonces pues al corazón ser engañoso, pues entonces la predicación, el propósito de la escritura no puede ser al corazón. Que Dios pone la palabra en el corazón, sí la pone en el corazón porque la tiene que poner en la intención del hombre para que el hombre cambie. Pero la palabra tiene que ser dirigida al espíritu porque ese fue el depósito que Dios creó desde la creación del hombre, donde hay una comunicación. Cuando usted va al libro de Corintios, capítulo 12, está diciendo que las cosas las hace el espíritu nuestro y el espíritu de Dios. Hay una comunicación de espíritu. Entonces, si esa comunicación de espíritu del libro de Corintios, capítulo 12, es real, entonces quiere decir que concuerda con Hebreos 4:12 porque la palabra va al alma y al espíritu. Entonces quiere decir que la palabra de Dios va mucho más profunda que lo que puede decir otro ser humano que simplemente va al corazón, y por eso usted ve tantas falsas doctrinas. Porque dirigen la palabra donde no tiene que ser dirigida. Tiene que ir a lo más profundo del hombre, porque tras que divide el alma y el espíritu, también discierne los sentimientos, los pensamientos. ¿Qué está diciendo Hebreos 4:12? Dice también que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es mucho más profunda la Biblia de lo que nosotros pensamos. No es un libro común y corriente. La Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es un libro sobrenatural porque lo escribió un ser sobrenatural. Entonces, el otro punto dentro del propósito de la Biblia es que da a conocer los tiempos a través de las dispensaciones bíblicas. Y mire, yo ya mencioné en un video de los que estamos empezando a grabar, mencioné algo sobre las dispensaciones bíblicas porque es cómico, es gracioso, ¿no? Cuando usted ve gente que reclama la dispensación de la gracia, pero no cree en las dispensaciones, entonces eso es considerado como si fuera una hipocresía espiritual, ¿no? Porque entonces estamos hablando de que la gracia es buena, pero las otras dispensaciones no existen. Mire, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Porque nos estamos dando con predicadores que lo que están haciendo es copiándose de otros. Entonces, cuando usted se copia de otro, usted no solamente copia la tinta, sino también el error. Y no lo puede discernir porque como usted nunca entra en ese campo a leer con responsabilidad para saber que yo le enseño al pueblo, pues yo no puedo discernir el error y eso mismo transmito al pueblo el error. Hay un sinnúmero de videos que ya los estoy por grabar, los que me los están pidiendo la gente, donde voy a tratar ciertas doctrinas que cuando usted escuche se va a dar cuenta que por ahí se está predicando cosas que realmente no son reales. Entonces cuando usted vea esto, usted se va a dar cuenta, va a decir, pero espérate, pero entonces ¿dónde está el evangelio? Mire, el evangelio está en el mismo sitio. La palabra está en el mismo sitio. La iglesia está en el mismo sitio. Pero de esos tres elementos que yo acabo de mencionar van a salir un chorrete de falso, un montón de gente falsa a explicar cosas que no son reales. El cuarto punto que yo quiero traer de la Biblia es el canon, hermano. La palabra canon viene, mire, del griego canón. Significa una vara o una regla. Entonces, si usted se fija en la Biblia, las dos palabras aparecen. Y esas dos palabras aparecen en la Biblia porque representa una forma de medir. Y demás está decir que, ¿por qué fue que
que la Biblia, Daniel, en el libro de Daniel, Dios escribió en la pared, pues porque el hombre que estaba allí fue medido que en balanza, ¿no? Y fue hallado falso. O sea, Dios usa elementos de medir, elementos para medir. Esos elementos para medir son los que te van a dar a entender a ti si yo estoy bien con Dios o no estoy bien con Dios. Esos elementos de medir. Aquí no hay nada que yo pueda decir, oh, yo lo hice por irresponsabilidad, yo lo hice por ignorancia. En la ley hay una ley clásica que dice que aunque nosotros seamos ignorantes de la ley, tenemos que como quiera cumplir la ley. Así que aquí no hay que por ignorancia la gente se perderá, pero tenía la oportunidad de buscar satisfacer esa ignorancia con el libro del conocimiento y no lo hicieron. Y van a ser juzgados de igual manera. Entonces cuando vamos al canon nos damos cuenta que originalmente el canon era una vara para medir. Luego esta palabra se usa para regla. Es lo mismo, vara para medir y regla. Apocalipsis 11, cuando usted va, dice la Biblia que Juan fue con una caña de medir, ¿no? Para medir el templo. Antes de que entraran los dos testigos y toda esa parte de Apocalipsis 11, él fue a medir el templo. Y fíjese bien que cuando Dios le dio la orden a Noé para hacer el arca, también le dio unas medidas. Y que cuando también le presenta la santa ciudad en capítulo Apocalipsis 21, también dice que tiene una medida de longitud y latitud y que tiene una medida de alto por ancho, y que porque Dios hace todo medido. El tiempo lo hizo medido. Claro, el tiempo humano. Pues cuando vamos al tiempo, es como, volvemos a lo mismo. Hay que saber las palabras originales, ¿no? Entonces cuando vamos a las palabras originales nos damos cuenta que hay una palabra en griego que se usa cronos, y cronos es el tiempo del hombre, ¿no? Pero kairos es la palabra que se utiliza para el tiempo de Dios. O sea, Dios hace todo ese tipo de distinción para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo responder en cada momento, en cada pasaje bíblico y en cada tema, y cómo responder en cada periodo bíblico. Dios tiene todo eso bajo control. Una de las cosas más interesantes, mire, el canon hebreo, escúcheme bien, el canon hebreo, o sea, la Biblia, todo el canon que está ahí, el canon bíblico, se cerró en el año 95 después de Cristo. ¿Por qué yo tengo que hacer referencia a esto? Pues porque hay un grupo de gente que está enseñando que se cerró en el 70 y que las profecías se cumplieron en el 70. Entonces, cuando usted va a la historia, se cerró en el 95 con palabras actuales del 95 para el futuro. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí hay un problema. Que según Dios da la palabra para que todos se beneficien, también da advertencia. También da una advertencia. Una advertencia que está claramente en la Escritura. Que la he oído mencionar de diferentes predicadores, pero no se meten más allá. Es el quitarle y el añadirle. El quitarle y el añadirle. Todo el mundo menciona el capítulo 22, 18 y 19 de Apocalipsis. Eso se lo sabe todo el mundo. Eso se lo sabe todo el mundo. Porque eso lo ha predicado todo el mundo. Pero fíjese bien que yo tuve, los primeros 5 años míos en el Evangelio fueron de puro debate. Cuando me convertí a Cristo empecé a ver que mucha gente predicaba cosas que no eran ciertas. Y me di cuenta que mucha gente vivía como quería y con todo eso eran salvos. Y un sinnúmero de doctrinas que eran erróneas. Entonces me dio pues vamos entonces a chequear yo la Biblia, la quiero ver yo mismo, porque yo quiero ver si yo estoy en lo correcto. Y me di cuenta de algo. Y tuve un debate porque la gente le encanta debatir, pero no leen que en el libro de Filipenses la Biblia también dice que nadie haga nada ni por contienda ni vanagloria. Pero a todo el mundo le gusta, tenemos ya rines de boxeo y todo para cristianos, ¿no? Pues mire qué tremendo. Cuando estoy leyendo sobre este punto, todo el mundo dijo sí, pero el problema es que en Apocalipsis 22 del 18 al 19 dice que no se le añada ni se le quita este libro porque está refiriéndose a Apocalipsis. Y entonces ahí la cara de ciertos ministros me dio a entender el desconocimiento aún de ministros cristianos. Porque entonces cuando se me quedaron mirando yo dije, no van a decir nada. Y nadie dijo nada. Cuando nadie dijo nada, entonces yo dije, el desconocimiento le dije a ese ministro, el desconocimiento tuyo es tanto que piensas que
Apocalipsis 22, 18 al 19 lo está hablando solamente para el libro de Apocalipsis, y es incorrecto porque en el libro de Deuteronomio 4:12 y 12:32 usa la misma expresión. Y le hice esta pregunta a este ministro, porque para tú corroborar y para tú confrontar la gente con la escritura, tú tienes que saber teología, tú tienes que saber doctrina. Tú no puedes corroborar cosas, tú no puedes entrar en debate si tú no conoces la Biblia. Entonces la pregunta mía a ese ministro, fíjese bien, la pregunta que yo hice a ese ministro fue: ¿por qué tú crees que aparece en el libro de Deuteronomio? No sabía. Como me tocó un día en otro debate, ¿por qué el hombre no usará ropa de mujer, mujer de hombre en Deuteronomio? Y nadie sabía explicar. Mire, aparecen esos dos libros porque mire lo que ocurre. El libro de Apocalipsis es el libro que cierra el canon, y el libro de Deuteronomio es la segunda ley. Acuérdese que cuando Dios le dio las tablas a Moisés, que Moisés bajó y vio que la construcción del becerro y rompió las tablas, Dios le dio otra ley nueva. Y cuando le dio esa ley, vino la instrucción del libro de Deuteronomio, que significa segunda ley. O sea, que no solamente no le añadan ni le quite Apocalipsis, sino tampoco a la ley. Cuando usted tiene esa autoridad bíblica y puede demostrar que nuestro libro es mucho más profundo que lo que la gente piensa, entonces Dios pone poder en tu boca. Porque el libro de Deuteronomio, el libro de Apocalipsis contiene esta verdad, esta centralización de decir que no le quite ni le añade, porque ni a la ley ni al libro profético final que aparece en el canon hebreo. Ve la diferencia cuando uno puede exponer y no solamente sacar de duda a la gente, sino confrontar a aquel que viene a tratar de destruir los principios bíblicos. Después de ahí viene otro tema otra parte que quiero recalcar sobre la Biblia, es su composición, ¿no? La composición bíblica, pues, y lo tengo que decir porque hay Biblias que contienen libros apócrifos. Los libros apócrifos, cabe señalar que no son parte del canon hebreo, porque no fueron inspirados por Dios. Y no fueron inspirados por Dios porque algunos no mencionan a Dios, otros mencionan a Dios, pero se contradice el libro. Entonces, a haber contradicción, no puede haber sido inspirado por Dios, porque Dios no se contradice, ni miente. Entonces, ahí es donde podemos entender por qué es que los libros apócrifos no existen en el canon hebreo. Ni tampoco en la Biblia nuestra adaptamos los libros apócrifos. No los podemos poner ahí. Porque si los ponemos ahí, entonces nos vamos a encontrar con el conflicto de una contradicción. Entonces la gente va a tratar de decir que la Biblia se contradice y que entonces no es inerrante. Por eso no deben de estar ahí y no están ahí. La composición son 66 libros. Esos 66 libros pues se dividen obviamente en el Antiguo Testamento 39 y en el Nuevo Testamento 27 libros. El Antiguo Testamento se divide, la Torá o el Pentateuco son 5 libros. Esos son los libros que Dios le dio a Moisés. Los profetas mayores, profetas menores, pues los profetas mayores son 5, los profetas menores son 12. Los escritos históricos, que son 12, que son unas narraciones históricas que corroboran los hechos que pasaron en el Antiguo Testamento. Y los escritos poéticos, pues básicamente son 5 libros, ¿no? Entonces en el Nuevo Testamento está dividido los 4 evangelios, y esos 4 evangelios comprenden ¿qué? La vida de Jesucristo. Después entonces aparecen los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que pues, no se ha cerrado porque los Hechos de los Apóstoles todavía siguen continuando, porque se le llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo le llamaría el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque fue cuando después del momento de Pentecostés que ocurrieron todos esos milagros a través de los apóstoles, ¿verdad? Lo que Jesucristo había dicho, ¿no? Que cosas mayores haríamos nosotros que las que hizo Cristo, no porque seamos mayor que Cristo, siempre tenemos que menguar y Él crecer, pero es por el hecho simple de que el Señor lo que nos está demostrando es que, como hizo con Moisés y Josué, ¿no? Le dijo a Josué: como estuve con Moisés, así estaré contigo. O sea, de la misma manera como estuve con Jesús, así estaré con el grupo de ustedes, con los que se levanten a predicar la palabra y a traer el evangelio. Entonces, pues el Hecho de los Apóstoles básicamente es un libro abierto, es un libro que todavía van a continuar
no escribiéndose páginas porque contradeciría lo que yo acabo de decir de que le quito la añade a la Biblia, pero espiritualmente todavía van a ocurrir otros eventos, otros hechos que van a acontecer en la iglesia moderna, porque la iglesia moderna es prácticamente parte de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, pues, todo lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, lo debe de estar haciendo en la iglesia moderna, y eso va a ser uno de los estudios también que yo voy a traer. Yo voy a grabar un video sobre eso, para, ¿verdad?, hablar de ciertas cosas que estoy viendo que están fallando muchos ministros. Llámese como se llame, de la denominación que sea, básicamente de verdad, la fama que tenga, pero yo no creo mucho en la fama, porque las famas a veces pues dañan. Entonces, pues básicamente, o sea, mirándolo de este punto, el libro de los Hechos de los Apóstoles pues todavía continúa activo, ¿no? El libro de los Hechos del Espíritu Santo le llamaría yo. Las epístolas paulinas, que son 13, son epístolas generales, son epístolas. Acuérdese del reglamento que yo le dije, de a quién se le escribió el libro, a quién se le escribió ese pasaje bíblico. Entonces, las epístolas paulinas son epístolas generales. Se comprende que se le habla a multitudes, que no tiene que ser solamente al pueblo de Israel. Entonces, las epístolas pastorales, que obviamente entonces se le habla a los ministros, una epístola dirigida a los ministros, y esas son 8 epístolas. Las primeras paulinas generales son 13 y las pastorales son 8, y el libro profético, que es el libro de Apocalipsis, que cierra prácticamente el canon hebreo en el siglo I. Por esa razón no podemos ni escribir otra Biblia, ni escribir otras versiones. Mire, ojo, porque esto es bien sencillo. Mire, cuando venga el anticristo, va a ocurrir 2 cambios. Va a haber 2 cambios que él va a provocar, ¿no? Entre él y el falso profeta, ¿no? Va a ser los tiempos y la ley. Se van a cambiar los tiempos y la ley. Antes de Cristo, antes del anticristo. Y la ley se va a cambiar, ya no va a ser la Biblia, porque no va a ser efectiva para los hombres. Porque los hombres van a determinar que la palabra no es efectiva, porque el personaje que estaba ahí no era el Mesías esperado. Entonces se van a juntar para cambiar la Biblia. Eso yo lo vengo diciendo hace muchos años, quizás desde el año antes del 2000, en los 90, vengo yo diciendo que va a venir un cambio de la Biblia, porque la Biblia lo explica claramente en el libro de Daniel, que se van a cambiar los tiempos y la ley. Entonces, por esa misma razón, mire, yo tengo un montón de Reina Valera, porque esto se va a poner aquí, los Estados Unidos, se va a poner aquí como China, se va a poner aquí como otros países, que usted no va a poder tener una Biblia, porque le van a decir, es un libro que no representa nada. No, usted y yo sabemos, como Iglesia de Cristo, usted y yo sabemos que este libro representa todo, obviamente, porque es el libro más perfecto y más completo que haya sobre la tierra. Pero los gobiernos no van a interpretar lo mismo, y vamos a sufrir el mismo problema y la misma persecución que están pasando en otros países, y la misma persecución que pasaron los apóstoles de aquel entonces, y los profetas también, que pasaron su persecución. Otra cosa es el lenguaje. El lenguaje de la Biblia es un lenguaje, primeramente, que es un lenguaje divino transmitido en forma humana. O sea, el pensamiento de Dios traducido en palabras que podamos entender. Él mismo lo dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos son más elevados que sus caminos. O sea, entonces lo que quiere decir la Biblia es que prácticamente lo que yo estoy diciendo en cuestión del lenguaje es que los hombres, que la Biblia fue escrita en un lenguaje divino. O sea, Dios, bajo inspiración, transmitió y redujo a un lenguaje humano. O sea, para que nosotros pudiéramos entender lo que el Señor quería decir, lo tuvo que traer de forma humana. Hay un verso en la Biblia, si no me equivoco, en el libro de Isaías, donde la Biblia dice que de muchas formas hablaré y aún así no me oirán. Y en muchas lenguas y muchas formas hablaré y aún así no me van a escuchar. Entonces, pues básicamente lo que está diciendo, lo que estoy corroborando, es que el mensaje es en una forma divina, pero transmitido en un lenguaje que podamos entender. Primero en hebreo y después pues en griego, y se tradujo, ¿verdad? Y vinieron las versiones españolas, las versiones inglesas y todo eso, pero fue básicamente una traducción de lo que se trajo en los idiomas originales. El otro es que son palabras vivas, y yo hablé de esto cuando hablé del libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Es una palabra viva, es una palabra
que cuando usted habla, la palabra, cuando la lee, cuando la puede transmitir, ocurre una restauración en el ser humano. Y tiene que ocurrir esa restauración en el ser humano porque la Biblia explica creo que en Juan 5:39, la Biblia explica que estas palabras parece que en ellas hay vida eterna. O sea, si hay vida eterna, entonces una palabra restauradora. La Biblia es una palabra restauradora. También es totalmente inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16. Y es inspirada por Dios no solamente porque es inspirada, es con un propósito definido. Es para redarguir, ¿verdad? Para enseñar, para preparar a todo hombre en su carrera, ¿no? Para prepararlo en toda buena obra. También entonces la unción de Dios nos lleva a su comprensión. Cuando usted va al libro de Juan, capítulo 1, se da cuenta que hay 2 versos que habla que la unción misma nos enseña y que nadie nos enseña, ¿no? Que la misma unción nos lleva a esa enseñanza, pues porque básicamente la unción la unción del Espíritu Santo nos lleva a la comprensión de la palabra. Y estas palabras son dirigidas al espíritu del hombre desde el Espíritu de Dios. 1 Corintios 12 lo dice, yo lo había dicho antes, pero para confirmarlo, de que las palabras de Dios van dirigidas a nuestro espíritu, ¿no? Y en Hebreos 4:12 también lo dice, que va dirigida y rompe el espíritu y el alma, quebranta, ¿verdad? Y que discierne aún los pensamientos más profundos de nosotros, pues para llevarnos a esa comprensión. Así que de esta manera yo espero, ¿verdad?, que haberles contestado la pregunta, ¿no? Y haber hablado sobre cuál es el propósito de la Escritura y qué son las Escrituras. Dios les bendiga.